en las 95 tesis. Muchas iglesias dicen, es que Martín Lutero nunca escribió sobre las 5 solas, pero si nosotros sabemos sobre las 5 solas, yo les digo cómo lo pueden buscar ustedes en internet, por si algún día ustedes quieren investigarlo, que no se queden con lo que yo les digo, sino que ustedes lo investiguen, para que digan, a ver si es cierto lo que la hermana dijo, o nada más se les sacó de la manga, o nos estará mintiendo. O sea, para eso se los digo. Aquí lo pueden encontrar como las 5 solas en internet. Entonces, las 5 solas es el compendio, es como la esencia, es como la nata de las 95 tesis de Martín Lutero. 95 tesis. Y después puso 97, 2 años y medio después. Eso es lo que nos enseña la reforma. ¿Y qué es la reforma protestante? Es como la independencia del cristianismo de una iglesia que ya se había perdido, que había perdido la visión, principalmente. No peleaban en contra de la gente, no se peleaba en contra de la palabra, no se peleaba en contra de lo que se enseñaba, sino de lo que se enseñaba real, sino se peleaba en contra de la situación política. Querían separar la política de la iglesia, se peleaba en contra de la economía, querían separar directamente lo terrenal de lo espiritual y se peleaba con lo espiritual. ¿A qué se refería? A que ellos querían conocer la Biblia, porque en ese tiempo estamos hablando que había 100 años de oscuridad, 100 años en donde nadie podía leer la Biblia más que en el idioma conocido, que era el latín. Entonces, ese era el problema en ese tiempo, en cuando esta gente se levantó y dijo, nosotros no podemos estar alimentándonos de lo que ustedes nos dicen. Porque ustedes dicen, ok, tú para ser salvo, yo puedo enseñarte cómo llegar al cielo, pero me tienes que pagar. ¿Y qué crees? Como dicen, las cosas no se pueden vender una vez, pues me tienes que pagar bien porque pues el cielo es algo caro. Entonces, eso fue lo que él dijo, pero es que la salvación es gratis. Y dice, Romanos dice que es gratis. Esa fue una de las cosas que hizo que Martín Lutero se levantara con el valor para poder decir, ¿por qué están diciendo eso? ¿Por qué enseñan en las iglesias eso? Si la Biblia dice esto, ¿por qué? Y es cuando él se levanta a reformar, la iglesia lo comienza a penalizar y a decir, tú ya no eres sacerdote, tú ya no sigues, tú ya no, porque decía la verdad. La historia nos enseña que cuando tú enseñas la verdad, tú vas a ser juzgado. Cada vez que tú te levantes y digas la verdad, o te pares en la verdad, alguien va a querer apagar tu verdad si no le conviene, o si tú afectas sus intereses. Pero ¿qué creen? Todos los que aman la verdad tienen que hacerla válida, porque la verdad es vida para uno y es vida para nuestras generaciones. Uno podría vivir cegado y decir, no, pues vamos a seguir, no a quien nos conviene, que ellos piensen por nosotros, que ellos hablen por nosotros, que ellos sientan por nosotros. Yo nada más sigo. Uno podría, eso es fácil. Pero nosotros tenemos un libre albedrío. Tenemos una libertad de decisión. Usted tiene la decisión de decir, yo sigo, y de decir, yo no sigo. Usted tiene la libertad de decir, yo creo, y de decir, a mí no me importa creer. Eso es un regalo que Dios nos ha dado desde Adán y Eva. Dicen, ¿cómo es posible que Dios haya puesto a Adán y a Eva en el huerto del Edén frente a un árbol para que tuviera tentación? Dicen los ateos. Dice, Dios es malo. Pero se les olvida que Dios es Dios. O sea, Dios pudo haberles puesto a ellos una soga en el cuello y atarlos y decirles, jamás se metan en este lugar o se acerquen a este árbol. O bien pudo haber roto su voluntad
y haberles dicho, ustedes van a hacer lo que yo diga y lo que yo piense. Y no van a hacer más de lo que yo haga. Pero Él nos tomó como hijos. Los tomó como dioses, diciendo, va a ser su decisión de ustedes. Ustedes son los que van a decidir. Aquí está mi regalo. De todos los árboles del huerto puedes comer. Revísalos, fíjate. Un huerto no tiene un árbol, yo supongo. Y el jardín del Edén, me imagino que no tenía un solo árbol. Y se le dijo, de todos, de todos. Y le señaló uno solo, uno. Y le dijo, pero este respeta. ¿Pero qué crees? Es tu decisión. Porque el día que tú te acerques a Él y lo comas, de cierto vas a morir. Pero la gente nada más marca, ay, es que el humano era débil, es que el humano no sabía. Y uno dice, o sea, lo ponen como tonto, o sea, queriendo decir, ay, yo soy tonto, ¿no? O nosotros los humanos somos bien tontos. O sea, la ideología de pensamiento que quieren poner. O sea, nosotros los humanos somos bien tontos. Y sí, y ahí va el humano a escuchar, a dejarse guiar por la serpiente. Se deja guiar. Viene la serpiente y le dice, ¿cómo? Él te dijo que no comieras de ese árbol, de seguro está bien bueno. Y el humano hace uso de su libertad. Y él decide voluntariamente, de voluntad, comer del árbol. Cuando se ve sin vestiduras blancas, sin vestiduras de luz, empiezan los problemas. Por eso, justamente, usted y yo, en este tiempo, vivimos con el peso de la decisión de nuestros actos. Ese peso de la decisión de sus actos lo puede condenar o lo puede llevar a Dios. Y sorprendentemente, ¿qué creen? Yo soy un mundo, usted es 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 un mundo. Todos somos un mundo completamente individual. No, pero es que somos bien amigos, no, pero es que vivimos juntos, no, pero es que somos esposos, no, pero es que es mi hijo. Sí, pero él es un mundo completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que sus actos, suyos, le corresponden. Ah, pero puede haber influencia. Yo puedo influenciar en mis hijos. ¿Usted ha influenciado en la decisión de sus hijos? Yo sí. En mi hijo a veces me lo convenzo. Es que yo quiero eso. Y yo lo convenzo y lo influencio. Le pongo mi influencia. Justamente fue lo que hizo la serpiente con nosotros. Con Eva. Un día les voy a decir por qué digo nosotros, pero ahorita lo vamos a dejar así. Porque hay una razón hebrea para decir nosotros. Porque se supone que en Eva todos decidimos junto con ella. O sea, fue una decisión general de la humanidad. Entonces, todo es bíblico, todo tiene su referencia hebrea de esto, pero así nada más lo vamos a dejar este día para no alargarnos más de eso. Entonces resulta que este Adán, que esta decisión que hizo Eva fue una decisión influenciada. Ya no era una decisión propia. ¿Cuál fue el problema de la influencia de la voz de la serpiente? Díganme ustedes. ¿Cuál creen que haya sido el problema real? ¿La serpiente era astuta? ¿Eva no era inteligente? Yo digo que sí. ¿La serpiente era astuta? Dice, más que todos los animales del campo. ¿Pero qué creen? El problema de Eva es que estaba bloqueada.
después de eso, Eva era floja en ese momento. Fue un, ¿para qué le pienso, no? Un poco más. La pregunta es, ¿yo tengo que razonar lo que hago? ¿O dejarme llevar por mis emociones? Esa es la mentira del enemigo, de Satanás. Dios te da la libertad de razonar de todo lo que haces. Y te da el tiempo de hacerlo, aún antes de pecar. Te da tiempo, te lo da. Y uno lo razona. Esa es tu libertad. Ese es tu libre albedrío. El razonar. Y cuando tú lo haces de voluntad, cuando tú lo razonas y dices, está mal, pero pues me la voy a aventar, ahí se vuelve pecado. Qué sorprendente, ¿verdad? Por eso es por lo que cuando toda la humanidad sea juzgada y vengan con sus argumentos delante de Dios, Dios les va a decir, la ley estaba escrita en tu corazón. Tú no puedes decir que no sabías. Porque yo puse en ti algo que se llama conciencia. Y la conciencia te daba discernimiento. Y aunque tú no conocieras la Biblia, tu conciencia te hacía sentir si lo que estabas haciendo era correcto. La palabra de Dios en Proverbios nos enseña que la conciencia es la lámpara de Jehová que está puesta en nuestros corazones y que alumbra nuestro entendimiento. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar nuestra conciencia? ¿Cuántos la pasamos por ignorancia de alto a nuestra conciencia? Les voy a hacer una pregunta, ¿sí ustedes? Es una pregunta personal porque estamos en este tema. Ahora les voy a explicar por qué. Nada que ver con nadie, no se lo tomen personal. Una pregunta. Si uno está en un chisme o uno está escuchando un chisme, está presente en un chisme, la pregunta es, ¿la conciencia nos hace detectar si es verdad o es mentira? ¿Si debemos de estar o no estar? Estoy hablando así personalmente. ¿Pecamos voluntariamente o no pecamos voluntariamente? Ok. Pues ¿qué creen? Eso se va a todos los pecados. A toda la vida. A todo lo que hacemos y a todo lo que decimos. ¿Por qué digo esto de los chismes? Porque justamente hoy en la mañana estaba checando, pero hoy en la mañana detecté un espíritu, no de nosotros de aquí, sino un espíritu justamente con el que se ha peleado en Juan. Porque uno dice, ¿con qué se pelea? O sea, ¿por qué está así la situación? ¿Por qué la gente no puede levantarse? O sea, ¿por qué efectivamente nos cuesta el doble de trabajo o 3 veces más trabajo el crecer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Soy yo? ¿Es la familia? No sé, a lo mejor no estoy orando bien, a lo mejor el Señor ya se va. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y yo estaba orando, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y estoy cocinando, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y estoy haciendo algo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Estoy visitando, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y veo la situación encima, Señor, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y hoy en la mañana le comentaba a mi esposo que estaba sentada en la cama y llega un momento en el que uno se levanta y de repente, no sé qué si a ustedes les pasa, que se medio duerme. De repente, como que uno se duerme y vuelve a despertar. Y en ese segundito sueña algo. Yo casi he considerado que esa es parte de mi inconsciente, como si uno pisara el inconsciente cuando está a punto de despertar. Hay bases espirituales para eso.
Pero en ese momento yo soñé que estaba en la cama con una cobija. Pero ve cómo cuando usted está en confianza en casa, pues la cobija no lo tapa bien, todo eso. Pero que llegaba una hermana, mujer, y se sentaba como si estuviéramos en una sala, como si yo le estuviera dando consejería, como si me llegara a contar algo. Y me decía, hermana, quiero platicar con usted. Y yo le decía, sí, siéntese, siéntese. Y ella se sentaba y estaba así platicando. Y en eso yo me daba cuenta que mi cobija pues se había movido y me estaba destapando un pie. Y le hago, perdón, y me tapo. Me dice, no se preocupe. Dice, no se preocupe, solo déjeme seguirle contando. Y yo la seguí escuchando. Y en eso me paré, vi la puerta y vi que estaba mi esposo. Y que se le acerca alguien a platicar con él en mi misma inconsciencia. Y esa persona que platica con él lo hace así para atrás, o sea, se pone así enfrente de él, lo hace así para atrás y voltea a verme y me dice, ese es el espíritu con el que están peleando. Y yo me le quedo viendo y ya, despierto. O sea, vuelvo en sí y digo, ¿cómo? A ver. Yo lo tomo en mi vida como una respuesta. Si es un espíritu de vida, porque incluso la misma persona me dio referencias de cómo había, o sea, la misma persona que se paró en la puerta me dio referencias de cómo y con quién había peleado, o sea, de otras personas que ya anteriormente habían estado enseñando cómo habían peleado. Y dije, así es que no eres un espíritu nuevo, eres un espíritu que se ha familiarizado con el corazón de la gente. Nosotros llevamos una clase que se llamaba Lucifer, y en esa clase nos enseñaban la estatura de Lucifer, todos los espíritus que él manejaba, todos los demonios que él manejaba y la forma en la que nosotros como humanos nos atacaban. O sea, yo no estoy hablando solamente por hablar, sino yo les estoy hablando porque Lucifer tiene una estatura, así como Jesús tiene la estatura y su crecimiento, Lucifer tiene su propia estatura. La estatura de Lucifer es Satanás, serpiente, diablo y dragón. Y todos los espíritus que él maneja, que hablan en Efesios, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra malicias, contra huestes espirituales en los aires. Cuando él empieza a marcar, esos espíritus tienen una estatura y tienen una función en nuestra vida, y conforme usted va creciendo, el espíritu lo va atacando. Y si usted no tiene la fuerza espiritual para poder enfrentarlo, ese espíritu lo mata, lo destruye. El primer espíritu con que nosotros nos topamos humanamente es con un espíritu llamado espíritu familiar. Pero esos espíritus familiares tienen una característica: ellos no se acercan a usted porque sean parte de su familia. O sea, no nos confundamos. No son esos espíritus en donde los pitonizos le hablan y le voy a hablar a tu papá, a tu mamá, a tu tía. No, esos no son. Así lo engañan a usted. Ellos usan, hermanos, escúchenme esto porque esto a lo mejor nunca lo van a volver a escuchar. Yo tengo la manera de comprobárselo. Si usted quiere más información, soy un libro abierto. ¿Qué quiero decirle con eso? Puede decirme, hermana, dígame, páseme el libro o déjeme leer. Claro, o sea, con gusto. Para eso estoy, para eso me pusieron aquí, ¿okay? Para poder darles la información. Y si ustedes quieren escudriñarla, para mí es lo mejor, hermanos, ¿eh? O sea, para mí es una bendición que ustedes sean autodidactas. A mí no me hace menos que ustedes aprendan en casa, ¿eh? No me hace menos, por el contrario. Me conviene, porque hagan de cuenta que yo les dejo los libros y después nada más contesto preguntas. Eso es mejor. Entonces, si usted dice, yo quisiera saber de esto, con la confianza puede acercarse y preguntar. Entonces, vuelvo, nada más se los voy a comentar. Si usted quiere, yo le invito a investigar.
Yo lo invito a investigar. Y si usted no tiene el material, pídamelo, yo se lo doy. Ajá. Yo lo busco y si no lo tengo, yo lo busco. Ok, entonces en la estatura de Lucifer, esto es material de la hermana Hicks, directo. En la estatura de Lucifer nos marca que la estatura de Lucifer crece con una característica, ¿sí? Que es Satanás, diablo, serpiente y dragón. Cuando nosotros estamos batallando con sangre, fuego y agua, nosotros estamos batallando en este nivel. Ajá. Pero si usted quiere pasar al siguiente nivel, tiene que enfrentar a los espíritus de Lucifer. Déjala en paz. Espiritualmente. Tiene usted que saber, ¿verdad? Si usted dice, no, es que es el diablo. No, es que soy yo. No, es que es la situación. A ver, espéreme. ¿Hasta dónde es usted? ¿Hasta dónde es el diablo? ¿Hasta dónde es la situación? ¿Y hasta dónde está usted siendo influenciado? Ok. Estos primeros espíritus lo que hacen es entorpecer. Después de que uno se bautiza, usted ya llegó a este nivel. Sorprendentemente, usted llega hasta este nivel después de que usted es bautizado. Aunque ya sean bautizados desde hace muchos años, usted llegó a este nivel. Pero ¿qué creen? Sorprendentemente, la iglesia aquí en Tijuana de muchos años no puede pasar este nivel. Le hablan de sangre, le hablan de fuego, le hablan de agua, pero ya pasar para acá les cuesta mucho trabajo. De hecho, uno platica con la gente, no me refiero a esta iglesia, platica con la gente y ni siquiera tienen en su mente lo que hay aquí. Ni siquiera. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Les voy a decir, ¿esto es malo? No, no es malo. O sea, yo no estoy haciendo menos esto. No estoy haciendo menos esto. Y menos si está activo. Y menos si está en guerra. Menos si usted está batallando. Esto no es menos. No se vayan ustedes a confundir. Pero aquí, aquí, esta área, se le conoce como el lugar santo de Dios. Déjala. Este lugar santo es en donde se embona su voluntad y su obra de Dios. Es en donde está su alma. Es en donde está su corazón, su espíritu, sus manos, sus hechos, su palabra. Usted podrá saber mucha palabra, pero la palabra tiene que ser suya. Tiene que volverse uno con usted. Cuando usted come del plato del buen comer, le dice, coma manzanas, porque las manzanas le hacen que su sangre se limpie. La manzana no es suya, pero cuando usted la come y se vuelve parte de su organismo, se vuelve suya. Así la palabra de Dios. Cuando usted la come y se vuelve parte de su organismo, esa palabra se vuelve suya. Pero si usted sabe que hay una manzana y la deja en la mesa y usted dice, qué bonita es roja, tiene semillas, y usted me dice todas las características de la manzana, no le sirve. Es suya, pero no le sirve. ¿Le doy a entender? ¿Por qué? Porque no le ha hecho bien a usted. ¿Tú? Porque antes de yo darle la medicina a ella, yo la tengo que comer. ¿Me doy a entender? Yo tengo que saber que lo que yo enseño, yo lo tengo que vivir. Mamá. Porque si no, no sé los detalles de lo que digo. No puedo enseñarles. Yo les puedo decir lo que a mí me dijeron. Y ellos me dicen de lo que ellos les dijeron. Pero yo no les puedo enseñar a ustedes
Papá. Lo que Papá. ustedes necesitan saber, los detalles de cómo llegar. Ok, ¿le han dado a usted alguna dirección para llegar usted a algún negocio o algún lugar? ¿Qué pasa si nada más le dicen, vaya, usted vaya a México a la calle 9, número 122? ¿Qué va a pasar? Se va a perder porque no va completo, le falta la colonia. Ok, La llega usted dirección a la completa. colonia. Se llama la colonia El Porvenir. Entonces sí llega uno. No, sí llega uno. Sí, pero ¿qué cree? En la esquina hay un puente y debajo del puente hay unos bandidos. Si usted se le ocurre pasar por ahí, lo más seguro es que lo maten. ¿Y qué cree? Justamente allí en la esquina se juntan unos vagos, en la 9. Allí al lado de la pizzería se juntan unos vagos. Si usted llega después de las 8 de las 9 y los ve ahí, toda la gente, todas, aunque los conozca, se da la vuelta porque se los asaltan. Porque así al lado, en la contraesquina, hay un bar. Y ese bar es el bar más cruel de todos los bares. Lo estoy mandando a la calle más peligrosa de la Ciudad de México. Eso no lo sabía. Vámonos a la casa. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo viví ahí toda mi vida. Yo vivo ahí, conozco a todas las gentes de ahí. De hecho, a mi mamá le ha tocado ver cómo se llevan a las muchachas para violarlas y nadie hace nada. Literalmente. Es un lugar muy peligroso. ¿Es diferente la información vívida a la información de conocimiento? Sí. Es lo mismo cuando usted le dice a alguien, no agarres ese cuchillo. ¿Por qué no? Este cuchillo está... No lo agarres porque le acabo de poner filo. Tú no sabes lo que es cortarte una mano. Tú no sabes lo que es tener que volver a usar una mano después de que te cortaste todos los tendones. Es muy peligroso. Es diferente la información. Es una información vívida. ¿Me doy a entender? Yo les puedo decir, suban a este nivel. Es fabuloso. Es fabuloso. Pero usted tiene que saber que hay una contraparte espiritual. Para usted subir a este nivel, usted tiene que pelear en contra de un dragón. ¿Cómo va a pelear? El dragón no va a tener misericordia de usted. Es más, usted se enfrenta a él y yo le aseguro que no vuelve a pisar la iglesia. A ese grado. A ese grado. Cualquier persona que ha peleado con ese dragón, aún los que se van en el rapto, son arrojados al piso. Bíblico, vea usted Apocalipsis 3. Ahí está. Es diferente el vivir a el conocer. Y cuando uno guía, tiene la responsabilidad de guiarlos hasta donde conocen. ¿Me doy a entender? Para yo poder llevarlos más alto, yo tengo que vivirlo antes. Esa es la responsabilidad de un pastor. Volvemos a lo mismo, al espíritu con el que estamos. No, ya vamos a acabar, no se preocupen. Ok, entonces, para poder nosotros vencer con sangre, fuego y agua, nosotros tenemos que pelear con ciertos espíritus. El primero de ellos es el espíritu familiar. Ese espíritu familiar usted lo puede ver en Primera de Samuel. Ok, por si ustedes estaban aburridos y decían, ay, la hermana hoy no nos da Biblia, hoy no nos enseña Biblia. Ok, Samuel, y ustedes no me van a dejar mentir. En el tiempo de Saúl, cuando Saúl sabía que Dios ya no estaba con él, que Dios ya no quería nada con él, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? Una divina. Saúl fue a buscar a la bruja de Endor. Cuando Saúl fue a buscar a la bruja de Endor, ¿qué pasó? Quería hablar con Samuel. Era una bruja, era una divina. ¿Qué pasó? Quería hablar con Samuel, con un espíritu de Samuel. ¿Y qué pasó cuando salió Samuel? ¿Qué hizo la bruja? Se impactó. Se asustó. ¿Por qué? Porque la bruja estaba esperando
a su espíritu familiar, no se imaginaba que sí iba a llegar Samuel. ¿Ok? A nosotros en esa área nos enseñaban cómo eran los espíritus familiares, basados en esa parte de la Biblia y en otras partes que están también en otras áreas de la Biblia. Pero esa era la primera para mostrarnos acerca de los espíritus familiares. ¿Qué es lo que hacen los brujos? Los brujos se manejan su poder en base a los espíritus familiares. Por eso es por lo que ellos van buscando espíritus en panteones, en lugares, en muchos lugares ellos van a recolectar espíritus. Porque mientras más espíritus tienen, más es su poder que tienen sobre la gente. ¿Han escuchado esto? ¿Sí? Si no lo han escuchado eso, ustedes cuando conozcan un santero le preguntan, ¿por qué tienen tantos collares, tantas cosas? Porque cada uno representa un espíritu. ¿Ok? Entonces, déjenme decirles algo. Estos espíritus familiares no solamente se manejan en gente que hace brujería. Esos espíritus familiares también van a la casa de los cristianos y los manejan. ¿Cómo? Sí. No te pueden poseer. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu corazón al Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo está en tu corazón. No puede entrar en tu corazón. Tú no puedes ser posesionado y decir, ya me endemonié. No, si eres un buen cristiano. No puede. ¿Pero qué crees? Sí te puede influenciar. ¿Sí? Te puede inspirar. Para esa palabra inspiración, en latín se traduce como neuma. Y en hebreo se traduce como aire. De hecho, por eso los neumáticos vienen de esa palabra, neuma, aire interno. La situación, hermanos, es que inspirándonos, ellos nos pueden alejar. Inspirándonos solamente. ¿Y te imaginas? Ay, si es cierto, no lo había visto. Espérate, ¿va? ¿Dónde vas? Espérate. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Pues espérate, va. No era así. No es así. Espérate. Gracias. O sea, no es así. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? En ese espíritu familiar, tan familiar, con lo que aquí se está peleando en este lugar, en Tijuana, y con el espíritu familiar que usted debe de estar al tanto aquí en Tijuana, ¿sí? Es con el espíritu de el chisme. Yo se los voy a decir por qué. En mi experiencia propia, nada tiene que ver con ustedes, absolutamente nada, nada. Para nosotros son 2 veces que le hacemos el bien a alguien y nos meten en un chisme. No son ninguno de ustedes. Siempre ha sido alguien externo. Y uno dice, ¿por qué? Y con la misma capacidad y con la misma intensidad. Y uno dice, ¿por qué? Dice, a lo mejor hice algo mal, a lo mejor moví algo mal. Y cuando usted comienza a ver, es un común denominador. Es un espíritu que domina las iglesias. Y uno dice, es un espíritu familiar. Definitivamente. Si usted no pelea en contra de él, lo va a derribar. Ustedes se van a enterar. Les voy a decir este último que pasó. Llegó el hermano Juan, si lo conocen, ¿no? A él. Pues me habla mi hermano pues no los conoce ustedes, no conoce a nadie. Me habla y me dice,
hermana, dice, me hablaron mis amigos, son los ancianos gobernantes de Oaxaca, ¿les puedo dar tu número telefónico? Yo, claro, hago, dáselos. Y me hablan los pastores de Oaxaca. Y me dicen, hermana, ¿usted conoce a un hermano que se llama Juan Flores? Y le digo, sí. Dice, hermana, dio su nombre, se va a llevar una muchacha de aquí, les robó 60,000 pesos a sus papás y dice que va a subir precio. ¿Cómo? Le hago, no. Le digo, aquí no. Sí, dice que habló con el pastor y que el pastor le dijo que si no llegaba casado no regresaba. Y yo le dije, ni siquiera lo volteé a ver. Me quedé así como, no, discúlpeme, está usted equivocado. Esto no es así. El hermano llegó, sí, se le dio asilo, él pudo quedarse aquí, pero se fue. Y nosotros no volvimos a saber de él. Llegó un domingo, se asomó y se fue. Y no volvimos a saber de él. ¿Qué creen? Hasta ahí quedó. Ah, ¿no lo conocen? No, ok. Por la referencia de que ellos conocen a mi hermano, de que me conocen a mí, hasta ahí quedó conmigo. Pero ¿qué creen? Me habla un hermano, me manda un hermano un audio y dice, hija del diablo, ¿por qué se levanta en contra de mí? Hija de Satanás. Usted que está hablando mal de mí, que me puso en mal allí en Oaxaca. Ay, órale. O sea, literal. Y dice de cosas y yo. Yo sí le dije, le voy a decir algo. Yo no lo mandé a Oaxaca. Cuando yo lo conocí, usted venía de Oaxaca. Una. Dos. Usted llegó a la casa. Yo no dije una cosa que no haya sido verdad. Usted llegó a la casa. Usted estaba en la calle viviendo. Por eso se le dio asilo. Tres. Lo que usted haya hecho allá, ese es su problema. A mí no me va a venir a involucrar. De colgué. Literal. Pero vuelvo a lo mismo y yo digo, ok. Esto yo lo puedo ver y decir, no vuelvo a hacer lo mismo, no vuelvo a ayudar a nadie, ya todos se hagan bolas. Digo, no, esto es un espíritu. Definitivamente es un problema que se presta. La pregunta es, si este es un espíritu familiar, yo me atrevo a decirlo porque esto ya tiene días, o sea, ya tiene tiempo, no es de ahorita, ya tiene tiempo. Esto ya, ¿cuánto tendrá? ¿Una semana, 2 semanas? Ya tendrá un poquito, o sea, no es de ahorita. Yo me atrevo a decirlo por lo que pasó hoy en la mañana, solamente, por lo que pasó. Porque en oración yo le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es? ¿Soy yo? O sea, ¿son ellos? ¿Es la situación? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a ver qué es lo que estamos haciendo. O sea, si es algo que uno tiene que cambiar, pues es en oración, ¿no? Oración y ayuno. Yo tengo que cambiar, si no lo puedo controlar, pues oración y ayuno. Ok, si es la persona, pues es su problema, él tiene que cambiar. Él sabe hasta dónde cambia. Pero si es algo que de continuo ataca, o sea, ya ni siquiera él, ni siquiera soy yo. Es algo externo con lo que sé que pelear. O sea, la situación es diferente, ¿no? Es como decir, a ver, hay que sacar las armas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que viene? Y pasó lo que había visto, lo que les dije. Estaba en la cama, sentada. Yo lo veo eso como la respuesta para mí de Dios y yo se las quiero compartir. Porque no es justo que yo pelee y que ustedes lo sigan azotando. ¿Me doy a entender? No es justo que yo camine y que ustedes estén sin caminar. Que no les avise. Entonces, cuando estaba acostada, vuelvo a lo mismo, ya lo había mencionado. Pero para los que no lo escucharon, se los voy a mencionar. Estaba acostada, mi esposo me dice, levántate, y ya yo me paré. Pero en que usted se despierta y no se despierta, ajá, yo me senté en la cama y me dormí así un segundo, me fui. Y en ese momento que me fui, yo me vi como en una oficina, otra vez. Y en la oficina
yo vi que una hermana me dice, hermana, ¿puedo hablar con usted? Yo le dije, sí, sí, pase, siéntese. Pero yo estaba en la cama y yo la dejé sentar en la cama. Siéntese. Y ya se sienta. Entonces, yo veo que mi esposo está en la puerta con otra persona. Estoy hablando con la persona que está platicando conmigo, dándole consejería, y yo veo que mi esposo está en la puerta con otra persona. Y están platicando así, o sea, como si se conocieran, y la otra persona hace así a la pared a mi esposo y se pone en la puerta, literalmente, enfrente de mí. Y desde la puerta, sin acercarse, me dice, ese es el espíritu con el que estás peleando. Y yo despierto así. Entonces, yo lo tomo como la respuesta a mi oración. Yo les he dicho que yo veo cosas más allá de lo imaginado. Dice. Más allá de lo evidente. No, es un chiste malo, pero tengo el don de visión, tristemente. Entonces puedo ver espíritus que hay gente no ve de muchas maneras. Y yo dije, ya vi. Definitivamente tenía que ser un espíritu familiar. O sea, un espíritu familiar. De esto es de lo que yo tomo que este espíritu tan fuerte, porque es un espíritu al que se le ha dado mucho poder, mucho poder. Si ustedes lo consideran en su casa, en sus situaciones, en su mente, ustedes van a ver qué tanto poder tiene o qué tanto poder ha tenido. Ok, ya que está visto, ya que sabemos que anda por ahí, o a lo mejor a nosotros no nos ha tocado, o a lo mejor a ustedes, ninguno de ustedes lo ha tocado, a lo mejor a nadie lo ha molestado, ¿no? Solamente en este caso a nosotros. Ya que está tocado, ¿cómo se actúa? Esa es la pregunta. ¿Cómo actuarían ustedes ante un espíritu familiar? Les estoy enseñando. ¿Cómo actuaría, hermano, usted ante un espíritu familiar? Ya que sabe que está ahí. Entregárselo a Dios, hablar con Dios, orar, ayunar. La pregunta es, ¿por qué los pone enfrente de nosotros? ¿Por qué crees, hermana Damaris, que Dios permite que eso nos moleste? ¿Que Dios no es todopoderoso para defendernos de todos esos espiritillos malvados que nos dan miedo? Siempre nuestro camino es de crecimiento, de aprendizaje, no nada más de regalos. O sea, es de esfuerzo, de yo tengo que trabajar para tener algo. Entonces, para mí sería que Dios permite esas cosas para que yo crezca, para que yo aprenda, para que yo pues sí, valore y... Ese sería el plan de Dios. La pregunta es, ¿cómo se hace lo siguiente? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer después de que yo sé que hay un espíritu familiar? Una pregunta, ¿qué es lo que haría normalmente si usted no es cristiano? ¿Qué es lo que se hace normalmente cuando hay un espíritu en casa? ¿Qué es lo que se hace? Llevar al sacerdote, ¿no? O sea, uno que no es cristiano, Sí. para que vayan a echar agua bendita y no sé qué tanto, ¿no? Eso sí, Lo ¿no? primero, echarlo fuera. Así es. Lo primero, echarlo fuera. ¿Ok? Pero para poder echarlo fuera, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que estar preparado. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Ustedes tienen? Sangre, fuego y agua. ¿Ok? ¿Cómo funcionan? Les estoy diciendo así con pelitos para que uno pueda desmenuzarlo y pueda saberlo, pero eso tiene mucho poder, muchísimo poder. Ok, la sangre de la salvación nos habla del arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme de todo lo que me familiariza con él, porque los espíritus familiares tienen esa familiaridad. ¿Por qué son familia? ¿Por qué son familia tus hijas de ti? ¿Por qué son familia? porque compartimos lazos sanguíneos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa cuando los espíritus familiares se acercan a nosotros? Comparten algo. Se identifican. Exactamente, se identifican con alguna situación de nuestra vida. Entonces, algo no hemos limpiado, ¿me doy a entender? Yo les estoy poniendo mi ejemplo. O sea, yo me estoy predicando a mí. Algo no he limpiado yo en mi vida para que esto se identifique conmigo. ¿Me doy a entender? Algo en la sangre
no soy salva de algo. De un pensamiento, de una acción, de un dicho, de un hecho. O sea, algo. ¿Por qué se acercó? Fuego. ¿Cómo se usa el fuego en esto? Consume. Hace un límite. Cerca. Purifica. El fuego, ¿cómo se utiliza en esto? Consume. Purifica, limpia. Transforma. Agua. La naturaleza. Que cambie. El hombre. Yo me tengo que agarrar a golpes con ese espíritu familiar. Que ganas, pero no. Primero tengo que trabajar con mi interés. Yo tomo mi parte, casi ese espíritu familiar es, yo tomo mi parte, antes de que yo pelee contigo, esta es tu parte, esta es la mía, a ver, yo qué tengo que cambiar, ¿no? Y ya después de que yo tenga cambiado, ahora sí. Pues es que entonces ya no habría necesidad, ¿no? Porque se supone que el espíritu tiene algo familiar contigo. Si ya no está eso familiar ahí, se va a ir porque ya no va a sentirse, ¿cómo se dice? Atraído. Familiarizado. Que compagina contigo porque en realidad... Ya no tiene alguien a quien manipular. ¿Cómo te muevo? Por eso dice que la guerra en realidad, dice, cambias tú, cambia tu entorno. O sea, esto es así, si tú modificas en ti, si tú tratas de ser diferente en ti, obviamente se modifica tu entorno. Y funciona, por ejemplo, con las personas que te rodean, pues en cualquier, con lobo anda a aullar se enseña, ¿no? Entonces, si tú en tu casa, si dentro de ti hay espíritus de mentira, de enojo, de esos espíritus van a vivir en tu casa porque hacen match contigo. Pero si tú no tienes esos espíritus y luchas en ti mismo para que esos ya no estén, se van a ir porque no van a hacer match. Unas cosas son los espíritus y otra cosa son nuestras actitudes. Uno tiene que saber diferenciar eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los frutos de nuestra carne son, y los marca. Eso es mío, o sea, mío, lo que yo soy. Pero tú decides qué tanto crece. ¿Estamos de acuerdo? También dice el fruto de los asesinos. Yo no he matado a nadie. O sea, ¿no? Físicamente. O sea, el nivel de ese grado no lo tengo. De alguna manera está sometido. De alguna manera, ¿no? A lo mejor mi boca sí, mi enojo sí, mi actitud sí. Pero está sometido ese fruto. Lo mismo es con todos los frutos. Si yo estoy luchando, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que tengo sometido, o sea, literalmente lo dice en Romanos 8, le marca, todo Romanos 8 te marca el sometimiento de la carne. Y te dice, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que siempre hago. Pero te habla de alguien que está peleando. O sea, no lo hagas. O sea, que esté en un constante movimiento de que no, eso no se debe de hacer. No. O sea, que está peleando en contra de su interior. A que alguien llegue y te influencie, te ponga su influencia sobre algo, exactamente negativa, sobre algo que uno se ha dejado descansar. No pasa nada que diga una mentirilla, es una mentirilla piadosa, ¿sí? ¿Sí? Déjala en manos de un espíritu y verás lo que pasa, tu mentirita piadosa. Se vuelve un abismo. La pregunta es, ahí tú tienes tu lucha personal e interna. Pero entonces, ¿cuándo se vuelve una lucha externa? Cuando detectas que es algo externo. Y dices, tengo que estar listo para cuando este venga a molestar. Y cuando este espíritu venga a molestar, es el que lo poquito hace mucho. Es el que este vaso de agua
lo vuelve un océano y te ahoga. Esa es la capacidad de un espíritu. Y sobre ese se tiene que pelear. ¿Cómo se pelea sobre ese? Estoy enseñándoles y preguntándoles, porque a lo mejor saben, ¿no? ¿Cómo se pelea sobre un espíritu? ¿Podremos pelear sobre un espíritu, hermano Gerardo? Usted como cristiano, ¿puede pelear sobre un espíritu? Híjole. Lo que se le ocurra. Porque les estoy hablando de otro nivel. O sea, no les estoy hablando ya de un problema personal, sino de otro nivel. ¿Podremos pelear nosotros como simples mortales con un espíritu? ¿Es bíblico? ¿Qué dice la Biblia? Sí, no, estás Porque loco. nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea, sí puedes pelear Por y eso te debes de pelear. Ponernos la armadura. Ah, ya se va eliminando la situación, ¿verdad? Ok. Dice, tienes que pelear. Porque es por lo que dice Salmos, porque tú adiestras mis manos para la batalla, ¿no? Mis dedos Y para la mis guerra. dedos para la guerra. Porque te vas a meter una guerra. O sea, porque vas a pelear. Yo siempre he dicho, a mí me encanta esa situación cuando digo, vamos a pelear. O sea, me gusta. ¿Por qué? Porque de alguna otra no se asuste. ¿Quién va a ganar? Ya con su cara. Pues Dios. A ver, como dices, si no estamos firmes, vamos a ser arrastrados. Por eso que a mí no Ok. me gustan las peleas. Vamos por a eso. regresar, vamos a rebobinar el No, cassette. pero aquí dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo. O sea, al final del día. Vamos a rebobinar. Sangre, fuego y agua. Ok. Cuando ustedes Que no tengan vamos de a hacer sangre, nosotros. fuego y agua y esto esté activo, usted no va a tener miedo de la guerra. Jamás. Ok. Jamás. Cuando Gedeón peleó, ellos eran 300 hombres contra una multitud que parecían langostas. De hecho, eran 3 reinos juntos para destruir Jerusalén. Y estaba Gedeón con 300 hombres. Y el Señor les dijo, párate enfrente de ellos, con antorchas, ni siquiera con espadas, con una antorcha y con una cazuela. ¿Qué les iba a hacer de comer? Uno hubiera pensado, está loco, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con una cazuela y con una antorcha? Pero Jehová ya había mandado un espíritu de temor a esos 3 reinos. Ya entre ellos sabían que ellos eran el pueblo de Dios, que habían salido de Egipto con mano fuerte y que habían derrotado cuántos otros reinos. Por eso se habían juntado para destruirlos. Porque ellos tenían temor de este pueblo de Israel que estaba escondido con miedo en las montañas. Y Dios le dice, consíguete 300 hombres valientes, que no tengan miedo, que tengan los pantalones bien puestos, que crean en Dios principalmente, porque van a morir. No van a jugar, no van a ver si caliento tortillas, ¿no? No voy a recoger heridos, no voy a esconderme detrás de una roca mientras pleito. O sea, tú vas a entrarme con todo. Le dijo, te vas a conseguir 300 hombres valientes. Y él comenzó a checar, a ver. Y los que lamían como perros no me sirven, se van para afuera, no son listos. Los que tomaban en agua. Los que llegaban tarde no me sirven, se van para afuera, no son listos. Y comenzaba a checar los mejores. De todos los que tenía, escogió solo los mejores para la guerra. Y cuando era tiempo de pelear, les dijo, dejen sus espadas, todos tráiganse una fogata y una cazuela. Y yo digo, ok. Yo veo la locura de Dios en este aspecto para mí, porque digo, pues mínimo una supermetralleta, algo, ¿no? O sea, algo que sea para vencer a tanto hombre. 2 espadas, ¿no? O a lo mejor una máquina que haga espadas, no sé, algo.
pero una cazuela. Y dice, si te vas a parar enfrente de ellos, y cuando yo dé la señal, nada más vas a gritar, a mí no. Y vas a romper las cazuelas. Pues cuando hizo eso, se paró frente a ellos, dio la señal y levantó el nombre de Jehová. Ellos se asustaron y se comenzaron a matar entre ellos, pensando que eran ellos los mismos enemigos. Solitos se mataron. No hizo nada, no movió un solo dedo. ¿Qué Dios? La única característica que vieron es valientes, dispuestos a dar la vida por él. Hombres llenos de fe. De decir, aquí estoy. Vamos a morir, pues a lo que venga, esto vengo. Va a pasar, no importa. Para eso he venido a la vida, para morir, ¿no? Dice, ¿no? Lo único seguro. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos esa fe en Dios? Esa sería la pregunta. Es loco lo que usted dice, hermana. ¿Cómo es posible que estemos peleando contra un espíritu? Véalo. Abra usted sus ojitos. Véalo. Véalo, literalmente véalo. Se va a dar cuenta que no es mentira. No es mentira. No es mentira. Esto es lo que nos ha dejado subir al siguiente nivel. Por eso no hay constancia de oración. Por eso no hay crecimiento de la palabra. Porque hasta que este espíritu no sea echado de casa, primero de nuestro corazón y después de nuestra casa física, nosotros no vamos a poder seguir. Porque ellos resguardan el camino. Ok, les voy a contar. Cuando yo oraba antes, cuando yo llegué aquí, alguna vez en visión, yo subí al monte de los guerreros. Si recuerdan que les he contado eso. Que subí un monte en donde era muy difícil llegar, pero un monte de oración, espiritualmente. Había un espíritu que resguardaba el camino, que no me dejaba pasar. La primera vez, o sea, ya había intentado subir muchas veces. Y ese espíritu tenía la característica de llegar y olerme. O sea, literalmente llegaba y me veía. Y me pasaba como un gato, así por todo el cuerpo, como una serpiente. Y me olía y no me dejaba pasar. Y no me dejaba pasar. Otra ocasión, cuando no estábamos en la iglesia, cuando nosotros nos habíamos dado un tiempo afuera, hubo un satánico que nos estaba molestando en casa. Y yo le decía a mi esposo que soñando, yo decía, algo hay malo aquí. Soñando, yo me veía que llegaba del trabajo. Y llegando del trabajo yo quería entrar a la casa, pero había dos espíritus. Uno de un hombre así como neandertal, así todo peludo, grandote, fuerte, hasta casi su mazo también traía, no recuerdo bien, y uno de una mujer con la cara descarnada y su cabello largo, lacio, que estaba arriba y se lo peinaba, así como en el aire, nada más se lo peinaba, con una ropa así toda deshecha. Entonces yo en mi sueño, haga de cuenta que yo quería pasar, pero yo tenía mucho miedo, o sea, de ellos dos, porque ellos no me dejaban pasar. O sea, no me dejaban entrar a la casa. Entonces yo me acuerdo que yo me escondí, yo vi al más tonto y yo dije, este es más tonto, que me voy detrás de él y me paso. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, la situación no es ni siquiera el espíritu, sino que nos impide el paso para llegar a la presencia de Dios. ¿Me doy a entender? O sea, no es ni siquiera, usted puede vivir con ese toda la vida, si quiere, pero eso no le va a permitir que usted llegue a lo que Dios tiene para usted. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, la libertad de decisión, en el libre albedrío de esta mañana, va a ser su decisión. Usted decide vencerlo en los aspectos de su vida, o él lo va a vencer a usted. La palabra de Dios dice, el que no es conmigo contra mí es. Quiere decir que nos va a atacar, ¿no? O sea, va a pelear en contra de usted para destruirlo. No cree que es su amigo o que es su familiar. Él busca su destrucción.
no crea que es su amigo. O sea, todavía fuera familia de la buena, pero es familia de la tóxica, ¿no? O sea, todavía fuera familia de esas que nos ayuda, que nos apoya, que nos da algo, ¿no? Pero no es la familia que busca nuestra destrucción. Pues usted no está con un espíritu bueno, amable. Usted está en una guerra. El bando contrario no va a buscar su beneficio. El bando contrario busca matarlo, porque es la guerra. Él también la quiere ganar. Volvemos a lo mismo. ¿A qué llega con eso? Cuando es algo así de claro, para mí es la razón por la que yo la aterrizo. Pero aún sobre eso está su decisión. Es un consejo. Usted decide si lo hace o no lo hace. O sea, es un consejo. Usted es tan libre de hacer las cosas como de no hacerlas. Ese es nuestro regalo divino. Ese es mi regalo. Recuerdo un poema que dice, por la libertad ha corrido mucha sangre. Porque yo pueda ser libre, la gente ha dado su vida en la revolución. Porque yo pueda tener una libertad de decisión, una libertad de tener cosas, ha tenido que haber mucha muerte. Ok, por esta libertad que yo tengo de decidir, en Dios, mi Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por esta libertad. Pues mi libertad vale. Y su libertad se respeta por eso. Pero debe de saber que tiene una consecuencia. Y uno tiene que saber cómo quiere llevar su vida de cristiano. ¿Me doy a entender? Uno tiene que decidir cómo voy a llevar mi vida como cristiano. Muy bien. Solamente vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Ya terminamos. Efesios. Para los que no lo saben, es Romanos, Corintios. Efesios 6. Del 10 al 24. Lo vamos a leer. ¿Sí? Yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. Dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestíos con la cota de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo de hablar, mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre, del Señor Jesucristo. Gracias sean
con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. Amén. Un mensaje a los efesios de Pablo, estando él encadenado, preso, les manda a los efesios la forma de cómo vencer el problema que ellos estaban llevando en ese lugar. Entonces nosotros vamos a estar listos. Primero usando sangre, fuego y agua. Y hemos visto cómo es. Era lógico, ya nos había enseñado sobre la sangre, el fuego y el agua, pues nos iba a poner a usarlo. Eso es muy bueno. Vamos a usar la sangre, el fuego y el agua. La sangre para salvación, el fuego para llenura de él y el agua para limpieza y transformación de la naturaleza. Y después vestirnos de la armadura de Dios. Casco de la salvación, coraza de justicia, cinturón de la verdad, espada de la palabra de Dios, escudo de la fe, flechas de la oración, zapatos del evangelio, listos para la batalla. ¿Ok? Cierre sus ojos.